Carl Sagan, maravillado ante la incapacidad de no ser. Carl Sagan se convirtió en una de las voces más emblemáticas de la divulgación científica. Su capacidad de transmitir asombro frente al universo acercó a millones de personas a la astronomía y a la ciencia en general. Uno de sus planteos más citados es que somos polvo de estrellas, los elementos de nuestro cuerpo nacieron en el interior de estrellas que explotaron hace miles de millones de años. Esta imagen, cargada de poesía y ciencia, nos recuerda que pertenecemos al cosmos en un sentido literal. Pero aquí surge una tensión más profunda: si la materia no puede desaparecer, si únicamente se transforma, ¿qué lugar queda para el no ser? La física nos muestra un universo donde todo se recicla, se conserva, se reorganiza. Lo que muere aquí resurge allá bajo otra forma. La idea de la aniquilación total es extraña, casi ininteligible. Y sin embargo, nuestra conciencia humana, enfrentada a la finitud, se aferra a la noción de la desaparición absoluta, el vacío, la nada. Sagan, fascinado por la vastedad cósmica, se detenía menos en esta imposibilidad de la nada que en la belleza de la transformación. En ese punto aparece una contradicción. Carl Sagan creía en el libre albedrío y se maravillaba ante la atrocidad del cosmos. Es como ser cristiano sin Dios, una fascinación por lo grandioso, pero con tensiones internas difíciles de conciliar. Si el universo es causal, si toda partícula responde a leyes físicas inexorables, ¿cómo sostener un libre albedrío en el sentido tradicional? Sagan afirmaba: la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Y sin embargo, defendía la idea del libre albedrío, pese a que la evidencia sobre causalidad y determinismo es contundente. Todo lo que observamos, desde el movimiento de los astros hasta la bioquímica del cerebro, responde a cadenas causales que no dejan margen para un yo desligado de las leyes físicas. La libertad radical que Sagan atribuía al ser humano se vuelve difícil de justificar cuando la misma ciencia que él promovía demuestra la férrea lógica del determinismo. Aquí es donde el determinismo radical ofrece una lectura más coherente. La contradicción en Sagan puede entenderse como la de un hombre que, mientras desmontaba supersticiones ajenas, mantenía todavía una creencia no examinada en su propio fuero interno. Criticaba religiones, pero se aferraba a la noción de una libertad personal casi metafísica, como si esa fuera la última resistencia frente a la mecanicidad del universo. Lo cierto es que la lucidez, esa capacidad de ver que todo efecto tiene una causa, que toda acción está encadenada, puede resultar insoportable. Reconocer que no somos agentes libres en un cosmos indiferente implica renunciar a los consuelos habituales. Y sin embargo, ahí mismo reside la posibilidad de comprender la existencia desde otra perspectiva, no como el relato heroico de un individuo soberano, sino como el despliegue incesante de la materia, que jamás puede dejar de ser, aunque adopte formas siempre distintas. En ese sentido, la obra de Sagan queda atravesada por un contraste, el de un hombre que proclamaba la insignificancia del ser humano frente al universo, pero que aún sostenía una noción de libertad incompatible con las leyes que él mismo divulgaba. Una tensión que, lejos de restarle valor, lo vuelve más humano, alguien fascinado por la inmensidad, pero todavía prisionero de la necesidad de creer en una excepción para sí mismo. Si Carl Sagan hubiese pensado desde la perspectiva del ontoerrorismo, se habría enfrentado a un desafío aún mayor. Porque el ontoerrorismo sostiene que la subjetividad no es un refugio íntimo, sino una subjetividad subjetivada, una conciencia que no se pertenece, sino que está atravesada por el entrelazamiento total de la existencia. No hay un yo aislado que elija libremente, lo que llamamos sujeto es un nudo temporal en la red infinita de determinaciones. Desde esta óptica, la contradicción de Sagan, su creencia simultánea en el determinismo cósmico y en el libre albedrío, se revela como un síntoma de la misma condición humana,
El intento desesperado de preservar un núcleo de libertad individual frente a un universo donde todo está ya entrelazado. El ontoerrorismo desnuda esa ilusión y muestra que la subjetividad no es creadora de sentido, sino el resultado de la imposición de la existencia sobre sí misma. Quizás Sagan, maravillado por la poesía de Ser polvo de estrellas, hubiera encontrado también terror en esta conclusión, que no solo somos cosmos, sino cosmos pensado por sí mismo, atrapado en su propia red, en la incapacidad absoluta de no ser. Y que esa lucidez, lejos de ser una enfermedad, es la herida más honda de lo humano, descubrir que incluso nuestra capacidad de asombro está determinada, porque hasta el gesto de maravillarnos pertenece a la necesidad inquebrantable de la existencia.